¿Está bien? Ahí está, gracias, profe. Bueno. Eh, ah, bien, gracias. Bueno, ahí para que quede en el tema de la grabación, decíamos que cuando calculamos energía en un capacitor, el capacitor se tiene que poner en faradio para que la unidad de energía sea joule. Bien, tenemos pregunta el 16 o 19 de la guía 8, que son similares, no entiende cuando resta las cargas. Bueno, eh, 16 o 18. Bueno, ese planteo, bueno, es muy teórico porque, no sé si, sí, les dije la semana pasada, no se puede cargar un capacitor este, sin una resistencia, justamente lo que vamos a ver hoy. Sin una resistencia al medio, un capacitor no se puede cargar. Entonces, esos ejercicios son muy teóricos, ¿no? No podríamos hacer tal cosa como cargar dos capacitores y después darlo vuelta y unirlo, porque sería un tiro, un chisporroteo bárbaro. ¿Por qué? Imagínense que yo cargo dos capacitores, como dice ahí, uno de 4 microfarads. Por eso estos ejercicios no me gustan ni explicarlos, porque son tan teóricos que tampoco obviamente le doy el parcial, pero veamos qué es cuál es el espíritu, por lo menos, del que redactó el ejercicio. Dice, un capacitor de 4 microfaradios cargado con 400 voltios. Así que pusimos acá una fuente de 400 voltios y otro lo cargamos con una de 600 voltios. Ahí vamos con eso de los intentos, ¿está bien? Vamos con esta pregunta y ahí les explico el tema de los intentos. Bueno, dice, uno de 4 microfaradios cargado con 400 voltios y otro de 6 microfaradios cargado con 600 voltios. Entonces, ya tenemos positivo, negativo, porque acá está la placa positiva y negativa de la fuente, positivo, negativo, positivo, negativo. Bueno, después dice, desconectamos la fuente. Una vez que están cargados, desconectamos la fuente. Acá también desconectamos la fuente y tenemos, supongamos, capacitores ideales que cuando le desconectamos la fuente no se descargan. Internamente siempre hay fugas entre una placa y otra y se terminan descargando los capacitores. Pero supongamos que lo hacemos muy rápido y no se descargan. Entonces, imagínense que nosotros ponemos como estaba, positivo, después ponemos este otro, antes de conectarlo, todavía no lo vamos a conectar, positivo y negativo. Acá tenemos 400 voltios y acá tenemos 600 voltios. Fíjense que esta conexión, antes de conectarlo acá y que haga el tiro y que volemos por los aires, fíjense que esta conexión, así, sin ponerla, sin conectar acá, es una conexión serie. Cuando la conectemos acá, se convierte en una conexión paralela. ¿Está bien? Voy a terminar de resolver este ejercicio y después sigo con las preguntas que me están haciendo en el chat. Imagínense, esto es como lo mismo que hacemos en un control remoto cuando le ponemos dos pilas, por ejemplo. Tenemos la pila menos más y ponemos otra pila, porque, no sé, el control remoto trabaja con 3 voltios, entonces menos más. Entonces, antes de conectar esto, estamos poniendo en serie dos elementos que tienen distintas diferencias de potencial. Entonces, la diferencia de potencial total entre este punto y este es la suma de V1 más V2. En el caso de las pilas,
1,5 más 1,5 tendremos 3 voltios. Acá, entre este punto y este punto, antes del chisporroteo, nosotros si medimos con un tester vamos a medir 1000 voltios. ¿Está bien? Entonces, si acá unimos con un cable, bueno, viene el chisporroteo. Bueno, supongamos que lo descargamos a través de una resistencia, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Permitimos el flujo de cargas, entonces acá tenemos, miremoslo de esta manera. Acá tenemos cargas positivas y cargas negativas. En la realidad, ¿qué es una carga positiva? Una carga positiva es un átomo, supongamos, no sé, un átomo de 2 protones. Una carga positiva es este átomo que tiene un solo electrón. Acá le falta un electrón. ¿Está bien? Le arrancamos, cuando le cargamos el capacitor, le arrancamos un electrón a este átomo. Entonces, esto es una carga positiva. ¿Por qué? Porque es un átomo que le falta un electrón. Y acá, ¿qué sería una carga negativa de este lado? Una carga negativa sería, supongamos, un átomo al que le sobra un electrón. Para explicarlo de alguna manera eh, didáctica, pero que tiene bastante parecido con lo que pasa en la realidad. Entonces, ¿qué pasa si acá a un átomo le falta un electrón y acá le sobra un electrón? Bueno, este electrón que le sobra va a viajar acá, va a completar su órbita y van a neutralizarse los iones positivos y negativos, se van a neutralizar entre sí. Entonces, eso es más o menos lo que pasa físicamente. Por eso es que decimos que de obviar el chisporroteo que generaría la unión de esto, nosotros decimos que una vez que unimos esto, acá tenemos un paralelo. Bueno, la resistencia le digo cuál sería la forma de hacerlo en realidad para que no salte la chispa. Pero una vez que, si nosotros obviamos esa parte, lo que antes era una serie pasó a ser un paralelo. Pero como tenemos esta cuestión primero, no es que pusimos el paralelo y después lo cargamos, ¿está bien? El capacitor no es que armamos el paralelo y después pusimos la fuente. No, acá hicimos este artilugio de cargarlos individualmente. Entonces, ¿qué pasa con estas placas? Se compensan las cargas, como expliqué recién. Entonces, el exceso de cargas positivas viaja para acá, o como quieran, el exceso de carga negativa viaja para acá. Lo mismo pasa en estas otras placas. Entonces, si acá teníamos una cantidad de carga eh, eh, bueno, C igual al puso C por B, 4 por 4, 1600, ¿no es cierto? 400 por 4, 6 por 6, 600 por 6, 600 voltios por 6, 3600. Acá tenemos 3600 microcoulomb. Bueno, entonces, como lo pusimos al revés, entonces estamos poniendo en contacto eléctrico una placa que tiene exceso de cargas negativas y otra que tiene exceso de cargas positivas. Por eso se compensa. Entonces, en este paralelo decimos que la carga total va a ser, por ejemplo, si esta era mayor, 3600 microcoulomb menos 1600 microcoulomb. Porque bueno, acá tendremos, en este caso, como este es el capacitor más cargado, acá hay exceso de cargas negativas, pero bueno, van a alcanzar a equilibrar las de cuando llegue a los 1600. Y después se van a terminar repartiendo cargas negativas, va a haber un exceso. Pasan 1600 microcoulomb negativos acá y anulan 1600 microcoulomb positivos de ahí. Y después se van a terminar repartiendo y estas dos placas van a quedar negativas. Y este lado será el positivo, ¿está bien? Porque este es el capacitor que tiene más cargas, el que va a terminar mandando. Por lo tanto, cuando hagamos el equivalente paralelo, esta será nuestra placa negativa y esta nuestra placa positiva. ¿Cuánta carga neta va a quedar en este capacitor equivalente? De 4 más 6, 10 microfaradios. La carga va a ser 3600 menos 1600, 2000 microcoulomb. ¿Está bien? No sé quién me había preguntado esto, quería saber si más o menos quedó claro. De todas maneras, es algo que no se
puede realizar de manera real. Es muy teórico, entonces por eso es que es lo mismo que, exactamente el mismo caso que el 8.20, nada más que los dos capacitores quedan cargados con 10 voltios. A ver, no sé quién me había preguntado. Ezequiel, no sé si quedó claro. ¿Por qué se restan las cargas? ¿Y por qué calculamos de esa manera? ¿Mm? Bueno, después tenía pregunta. La recomendación de poner en el primer intento. Sí, eso es lo mismo que les vengo diciendo a todos. También, obviamente, le dije al curso anterior, que es una recomendación. ¿Cómo voy a tomar las notas? ¿Y por qué lo voy a tomar así? Vamos más atrás. Eh, Como tomamos de manera virtual y yo no les pido conexión de Zoom, es decir, que ustedes en el examen pueden usar sus apuntes, y buscar en internet, pueden usar todas las herramientas que tengan a mano para resolver el parcial, ¿está bien? A mí me gusta esta forma de evaluación, salvo el riesgo de que se intercambien información entre ustedes, que eso sería lo único que desvirtuaría la cuestión, pero por el resto de las cosas, a mí me gusta evaluar de esta manera, donde ustedes tienen todas las herramientas disponibles, porque es como ocurre en la realidad. Cuando uno tiene un proyecto, un desafío laboral, nadie le niega, no, vos tenés que resolver este proyecto, pero no podés entrar en internet, no podés leer los libros. No, no, en la realidad uno tiene todas las herramientas eh, disponibles, pero sin embargo las cosas no se resuelven de un día para otro, de un momento a otro. Uno tiene que elaborar, pensar y trabajar para resolverlo, aún teniendo todas las herramientas. Por eso esta es la manera en que evaluamos y me parece bueno. Pero como debemos de alguna manera garantizar el trabajo individual, que es así la única restricción, entonces por eso es que para cada tema hay varios enunciados, y para cada enunciado virtualmente una lista de infinitos valores posibles, es decir que, la secuencia en que van apareciendo los ejercicios son aleatorias, entonces de esa manera si ustedes son 120 alumnos rindiendo, son 120 exámenes distintos. Es decir, ninguno tiene un examen igual, puede coincidir enunciado, pero no lo valoren ni el orden en el que le van apareciendo. Entonces, para garantizar ese trabajo individual posible, es que tenemos este esquema de infinitos parciales distintos y tomamos todas esas combinaciones juntas. Por eso es que tampoco, porque son todos parciales distintos, es que ustedes nos pueden mandar la foto y si ustedes, pues, supongamos, sacaron 4, no, profe, revíseme la foto que mande a ver si puedo levantar el 4 al 6. Bueno, eso no se puede, porque si se hace para uno, debería hacerse para todo, y como todos son parciales distintos, no habría tiempo posible. Es decir, no se puede hacer eso. Yo les exijo que me envíen la foto y la resolución, obligatoriamente a todo aquel alumno que tenga de nota 6 o más, porque es la foto del desarrollo firmado por cada uno, es para justificar un parcial aprobado por más de 6. Es decir, que incluso lo hacemos de manera aleatoria, es decir, bueno, tomamos una muestra de alumnos, este tiene 10, este tiene 8, este tiene 6, es decir, una muestra y vamos a la foto a ver si está el desarrollo con un pantallazo es suficiente para ver que está planteado el problema y justifica su nota aprobada. ¿Está bien? No para el contrario, para revisar a ver si podemos levantar nota. Entonces, como no podemos hacer eso, no por voluntad, sino porque sería imposible, y repito, todos los parciales son distintos, entonces tenemos esto de los dos intentos. ¿Por qué? Porque al entregar un primer intento, ustedes se dan cuenta, el sistema les dice que hicieron bien y qué mal. Esta respuesta está bien, esta respuesta está mal.
Y nosotros le hemos agregado, nosotros digo, la mayoría de los profes de trabajo práctico, le vamos agregando a la mayoría de los ejercicios, mientras vamos pudiendo, respuestas parciales. El ejemplo sería el circuito de capacitores. Por ejemplo. Si tenemos un circuito con capacitores, tenemos este circuito con capacitores, la pregunta parcial de cajón en un circuito de capacitores es cuánto vale la capacidad equivalente. ¿Está bien? Si este vale 2 puntos, el ejercicio vale 2 puntos, respuesta parcial, capacidad equivalente, 1 punto. Y después le pregunto B2, ¿cuánto vale el voltaje del capacitor 2? Por el 2 puntos. Si ustedes resuelven todo, resuelven la primera parte, capacidad equivalente, la resuelven bien. Pero está resuelto en el papel. Dato al que no voy a acceder por lo que expliqué antes. Después resuelven el voltaje B2 y contestan directamente el voltaje B2. Pueden haber resuelto bien la capacidad equivalente, pero no lo pusieron en el sistema. No lo dejaron asentado en el Moodle. Entonces no hay manera que yo encuentre este resultado. Por más que me digan, no, profe, fíjese en la hoja que yo lo hice, entonces si lo hago para uno, habría que hacerlo para todo, y para todo no hay tiempo, entonces se pierde esta resolución parcialmente correcta que ustedes hicieron en su hoja, se pierde y no se puede tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Si en el primer intento tienen el ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5, el ejercicio de la guía 2, el ejercicio de la guía 3 y 4, mezclada, el ejercicio de máquina térmica, de ciclo de Carnot, refrigerador o motor, un ejercicio de campo eléctrico, fuerza eléctrica, ley de Gauss, Coulomb, es decir, esto que vimos en la guía 6, y el ejercicio de capacitores. Son los 5 temas, en distinto orden. A alguno le puede tocar primero el de capacitores, después el de máquina térmica. El orden también es aleatorio y no se puede navegar entre las preguntas. Les decía yo, ustedes resuelven la parte parcial correctamente. Entonces yo les recomiendo que, por ejemplo, estamos acá en el ejercicio de capacitores, ponga la capacidad equivalente en el primer intento. Si la contestaron correctamente, ya tienen 1 punto. En el segundo intento, intentan poner, no sé, siguen desarrollando y el voltaje del capacitor 2. De manera tal de que si se equivocaron acá, el voltaje del capacitor 2 era 2 voltios, pusieron 5, porque calcularon mal, porque tuvieron algún error. Bueno, yo en el punto 5, esto no lo hace solo el sistema, pero yo sí lo puedo bajar a la información, hacer un programita y hacer masivamente esta suma. Entonces digo, en el ejercicio 5, este alumno tiene 1 punto. ¿Está bien? Supongamos en el ejercicio 4, respondió el parcial bien. Y después fue a la respuesta de 2 puntos y la hizo bien, 2 puntos. Bueno, entonces en este ejercicio le contemplo 2 puntos. Y así vamos sumando de cada ejercicio el mejor de los puntajes, y del primer intento del segundo. ¿Está bien? Por eso es la recomendación de que en las preguntas que tienen respuesta parcial, que son la mayoría tiene, no sé, 5 temas, capaz que 4 tienen respuesta parcial. Bueno, aprovechen eso para ir ustedes mismos dejando asentado en el sistema aquellas cosas parcialmente correctas que ustedes han hecho. De todas maneras, sigue siendo recomendable hasta si se equivocaron, porque supongamos que pusieron la respuesta parcial acá y intentan, mandan el intento y dice incorrecta la respuesta parcial también. Bueno, con más razón, en el segundo intento por lo menos tienen la posibilidad de sacar el punto ese, porque imagínense que la capacidad equivalente del circuito la calculan mal, obviamente si calculan mal esto también va a estar mal. Entonces, hasta equivocándose en la primera parte, tienen la posibilidad en el segundo intento de volver a tener por lo menos este punto. Es una sugerencia, no es obligación. Si ustedes quieren contestar en el primer intento directamente esta respuesta, no hay ningún problema. No sé si quedó claro o si alguien tiene alguna otra pregunta respecto a esto. Una pregunta, profe.
No sé si ya habló del margen de Sí, error. Hay un porcentaje de margen de error. sí, por supuesto. Normalmente es más o menos 3%, que es como 3 veces más amplio de lo que ustedes deberían calcular si mantienen la sugerencia de todos los cálculos que vayan haciendo con dos decimales, ¿está bien? Con los datos van operando, van calculando y siempre cada uno de los resultados que van sacando y van trasladando con dos decimales quedan en menos del 1%, más o menos de error, y nosotros le damos más o menos 3%. ¿Está bien? Dale, gracias, profe. Entonces, ustedes van calculando y van guardando dos decimales. Y en la casilla también contestan dos decimales. Esto es importante. En la casilla de resultado también contestan dos decimales. Y no meten ninguna otra cosa que no sea número, la coma para separar los decimales, 23,54. Y el signo menos si corresponde. Por ejemplo, si pregunta cuánto vale la carga, conteste con el signo que corresponde. Si la respuesta es 23,54 microcoulomb, por ejemplo, bueno, responde 23,54. Si la carga es menos 23,54, le agregan el signo menos. Esto sí. Si es positivo, obviamente no ponen nada. Si es negativo, ponen menos. Cuando pide una cierta unidad, porque para ver la escala, si resuelven y da 2 por 10 a la menos 6 coulomb o 2 microcoulomb, obviamente este número no es igual a este como número. Por eso es que nosotros les aclaramos en qué unidad tienen que contestar. No para que pongan la letra de la unidad acá, sino para saber cuál es el número. ¿Está bien? Normalmente en este caso le vamos a poder contestar en microcoulomb, porque el número en Coulomb sería muy chiquito, sería 0,000, un montón de 0 y 2 acá. ¿Está bien? Tampoco, esto, prohibido notación científica por 10 a la n. No, en la casilla no lee notación científica. ¿Está bien? Entonces, no se les ocurra poner en la casilla notación científica. Solamente números, coma para separar los decimales y menos si corresponde el signo menos. A ver qué otra cosa había. Bueno, esto de los intentos sí quedó claro, si no me vuelven a preguntar. No, de la guía 8, cuestiones constructivas, es decir, área de la placa, distancia entre las placas, campo eléctrico, todas esas cosas son las que vimos en el trabajo práctico. En el trabajo práctico de laboratorio. Entonces, en el tema de capacitores hay un circuito. Puede parecer un circuito con llaves, como lo que vimos en la clase pasada, o directamente un circuito de varios capacitores donde hay que calcular capacidad equivalente, voltaje o carga de alguno de los capacitores, de circuitos, no cuestiones constructivas. Eh, ¿Cuál es? Joaquín David dice, estos ejercicios no van en el parcial. ¿Cuál es, Joaquín? No, profe, No acabo de sé. aclararlo. Era lo de capacitores. Bueno, exacto. Bueno, ahí si no tiene decimales, si le da justo 2, no importa. Si ponen 2 o 2, 2,00, no importa. Acuérdense que el sistema interpreta un número. Así que si ustedes ponen 2,00 es lo mismo. O 2,01 o 1,99, porque acuérdense que del resultado exacto que calcula la fórmula que hay detrás de ese ejercicio, hay más o menos 3%. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, ya sea del examen en sí o de los temas, de los ejercicios? De los tiempos. Acá me pregunta Ramiro. ¿Cuánto tiempo tengo entre un intento y otro? Bueno, entre un intento y otro, el tiempo que les lleva a ustedes revisar la respuesta es muy rápido, porque ustedes ven, pregunta número 1, tilde verde, está correcto el 100%. Tilde azul, han contestado la respuesta parcial de manera correcta, y cruz roja, está la respuesta incorrecta. O sea que ustedes miran eso
y simplemente le dan al botón intentar nuevamente, dice, o no, comenzar un nuevo intento, y después tiene el tiempo restante, es decir, el parcial tiene 1 hora y media, y ustedes reparten ese tiempo como mejor les parezca. Nosotros les recomendamos que utilicen entre 45 minutos y 1 hora máximo para el primer intento, y que se guarden por lo menos media hora para el segundo intento, revisar eventuales errores. ¿Está bien? Lo que no se puede hacer es pasar el primer intento sin responder nada, en 2 o 3 minutos, porque eso hace de que uno presuponga de que han pasado el primer intento simplemente para sacar los enunciados y enviarlo a un tercero para que se lo resuelva. Entonces ese parcial queda totalmente anulado, ¿está bien? En el primer intento no se puede pasar la secuencia y después contestar en el segundo intento. En el primer intento tiene que tener por lo menos media hora de duración. Y tiene que tener respuestas. Tiene que tener respuestas, no pasarlo sin responder. Algunos, a lo mejor, un ejercicio no lo pueden resolver, lo pasaron por alto, pero sí, no puede ser que el primer intento pasaron 5 preguntas sin ninguna respuesta. Pero, profe, si en el primer intento pasamos una, el segundo intento lo vamos a poder responder o no. Claro, en el segundo intento pueden volver a responder todas las preguntas, ¿está bien? No se pasen, eso sí, no pueden navegar entre las preguntas, entonces no avancen hasta la siguiente si no elaboraron y contestaron esa pregunta, salvo que deliberadamente ustedes la quieran pasar. En el segundo intento van a pasar de nuevo por todas las mismas preguntas que tenían al principio. Y por ejemplo, seguimos con el ejemplo del capacitor. Ustedes en el primer intento contestaron la capacidad equivalente. En la única casilla que tienen para responder, pusieron la capacidad equivalente, 2,34, si era esa la capacidad equivalente. Cuando vuelvan a pasar por el ejercicio de capacitores, ese resultado que ustedes pusieron va a volver a aparecer. Va a estar ahí. Entonces, si en ese caso quieren responder el voltaje del capacitor 2, por ejemplo, borran ese resultado y en la misma casilla ponen el nuevo valor. ¿Está bien? Ustedes, total, en el primer intento ya quedó registrada esa respuesta. Por más que se equivoquen en la respuesta total, en el primer intento ya quedó registrado que ustedes respondieron la primera, la respuesta parcial. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Ya quedó registrado. En cada pregunta tienen el enunciado y acá tienen una sola casilla que dice respuesta. Entonces, si en el primer intento volver a aparecer el 2,34. Quieren contestar la respuesta total, bueno, borran ese 2,34 y contestan, no sé, 5,3 voltios. Bueno, voltio no, unidades no, número. La respuesta anterior quedó grabada en el primer intento. Profe, ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una consulta. Por Diga. ejemplo, si yo quiero hacer directamente ambos puntos, por ejemplo, me pide el del capacitor, ¿no? Que resuelva el ejercicio Sí. por los 2 puntos directamente. Yo tengo que resolver Sí. el que vale 1 punto y el que vale 2 puntos para que me lo tome como completo, o solamente con realizar ese que vale por 2 puntos ya estaría. Ya está, exactamente. No es como, a mí me gustaría, y a todos los profes nos gustaría que el sistema nos permitiera poner 2 casillas acá, respuesta 1 y respuesta 2. Entonces, esto vale 1 punto y esto vale 1 punto más. ¿Está bien? Entonces, pero eso no se puede hacer. Al menos en la versión que tenemos en la facultad no se puede hacer. Por eso es que recurrimos a eso. Así que si directamente respondes acá la pregunta por 2 puntos, vale 2 puntos. ¿Está bien? Es una necesidad pasar por la primera porque no podés calcular el voltaje del capacitor sin calcular el equivalente primero.
así que queda implícito en eso. Pero sí, la respuesta concreta a tu pregunta es sí, si pongo la respuesta total acá, pasa a tener los 2 puntos sin haber respondido la respuesta parcial. ¿Está bien? Sí, profe, se entendió. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta de los ejercicios? ¿No? Bueno, entonces arrancamos despacito con el tema de las resistencias, de la corriente eléctrica, que es lo que vamos a, por lo menos el término corriente eléctrica lo vamos a empezar a ver ahora y lo terminamos a ver hasta la última clase de final de año. 10:30. Ah, sí, el horario sí, el mismo horario de la clase. Sí, el mismo horario de la clase. Bueno, ¿a qué se llama corriente eléctrica? La corriente eléctrica, que se simboliza con la letra I, es el caudal de cargas. Para un caudal de carga constante en el tiempo, tendremos carga sobre tiempo en unidades Coulomb para la unidad de carga y segundos para el tiempo. Entonces, si yo digo, en este cable, pongamos en esta sección de cable, pasaron una cantidad de 1 Coulomb en un tiempo igual a 1 segundo, yo digo 1 Coulomb dividido 1 segundo igual a 1 ampere. Esa es la definición del ampere. Cuando pasa una cantidad de carga equivalente a 1 Coulomb en un tiempo de 1 segundo. Si paso 1 Coulomb, pero en un tiempo igual a 0,5 segundos, es decir, la cantidad de carga que paso es la misma, pero en un tiempo menor, entonces tengo 1 Coulomb dividido 0,5 segundos, 2 amperes. Esto es, interpretado así, es un caudal de cargas, como si fuera un caudal de agua. 1 litro por segundo es un caudal, 1 litro en medio segundo es un caudal del doble. Pasó la misma cantidad de agua en menor tiempo. Y así con todos los caudales. E incluso el watt, que habíamos visto como unidad de potencia, decíamos joule dividido segundo. El caudal de energía, cuánta energía se movió por unidad de tiempo. Bueno, la corriente es un caudal, pero de cargas. En la guía 9 también hay cuestiones implicadas con el campo eléctrico, pero las vamos a obviar porque es demasiado entrar en eso. En el caso de la resistencia, en el caso de los capacitores teníamos otras connotaciones, pero en el caso de la resistencia nos vamos a limitar a hablar de la resistividad, la variación de la resistividad con la temperatura, la definición de resistencia, pero no vamos a hablar en esta unidad 9 de campo eléctrico. Ya hablamos suficiente en la guía 6, la guía 7 y todo lo que tiene que ver con los capacitores en la guía 8. Entonces acá nos vamos a limitar a definir, bueno, quedó claro esto de la definición de corriente, ¿verdad? Vamos a dejar como una de las definiciones. Bueno, cuando algo habíamos adelantado, que si queremos cargar un capacitor, bueno, necesitamos lo que se llama una resistencia. Bueno, resistencia es un elemento, ahora lo vamos a dibujar acá como un cilindrito, porque vamos a analizar la parte constructiva, después vamos a reemplazar el dibujo este por el símbolo de la resistencia, que es ese de ahí. Bueno, ¿cuál es la función de la resistencia? Limitar el paso de la corriente. ¿Qué pasa con la corriente
que circula si yo pongo uno, el positivo y el negativo de una fuente con un cable, bueno, tiende a infinito hasta que salta algún fusible, o salta la térmica, o algún elemento de protección. Si no, vuela al diablo la batería de última, o se quema el cable. Entonces, en muchas oportunidades necesitamos limitar el valor de esa corriente, es decir, la cantidad de cargas por unidad de tiempo, de alguna manera. Esto vendría a ser, la resistencia vendría a ser como una válvula. Cuando yo tengo acá una bomba que tiene mucha presión, y digo, bueno, necesito, y acá tengo una válvula, si abro, la dejo totalmente abierta, acá tengo un caudal, no sé, de 50 litros por minuto, por ejemplo. Me parece mucho este caudal, quiero menos. Bueno, cierro la válvula hasta que baja al caudal que yo quiero, 20 litros minuto. Bueno, esto de obstruirle el paso al agua, cerrando una válvula, es lo que hace la resistencia. Se opone, no del todo, pero se opone, le pone algún límite al paso de la corriente, es decir, a limitar este caudal de cargas. Bueno, esa resistencia se define funcionalmente como la relación entre el voltaje aplicado y la corriente que le circula a través de ella. No es que fabrico una resistencia eligiendo voltajes y corriente. Esto es lo mismo que pasaba con los capacitores. ¿Se acuerdan que alguien me preguntó, me acuerdo, no sé si de este curso o no, pero de acuerdo a la relación CQ sobre B, me preguntó alguien por qué cuando teníamos en el simulador, teníamos acá la batería y le podíamos el voltaje de la pila de 1,5, lo varío a 1, a 0, es decir, varío el voltaje de la batería, pero la capacidad del capacitor no varía. Es decir, si no era Q, ¿por qué si está esta ecuación, cuando aumento el voltaje no baja la capacidad y cuando baja el voltaje no aumenta la capacidad? Es una pregunta lógica mirando esta ecuación de esa manera. Lo que sucede es que si yo aumento el voltaje, aumenta la carga, entonces la relación se mantiene constante. La capacidad dependía solamente de las cuestiones constructivas. Dependía del área de la placa, de una constante, de la distancia entre una placa y otra, y si le ponía dieléctrico o no. Es decir que solamente variaba la capacidad si tocaba las cuestiones constructivas. Esto era real, pero una vez que está fijada la capacidad de acuerdo a las cuestiones constructivas, decíamos que la capacidad era la relación constante entre la carga y el voltaje. Aumenta el voltaje, aumenta la carga, bajo el voltaje, baja la carga. Se mantiene constante. Bien. Entonces, esto con la resistencia pasa algo muy parecido. Nosotros definimos funcionalmente la resistencia como la relación entre el voltaje y la corriente que deja circular. Si acá tenemos, vamos a tomar el ejercicio 9.9, la primera parte, ya vamos a ver eso de la sección, pero dice que en el ejercicio 9.9 dice que se aplica al resistor, es decir, al elemento, una diferencia de potencial de 15 voltios y deja circular una corriente de 4 miliamperes. Es decir, la corriente que deja circular acá, está ahí, es igual a 4 por 10 a la menos 3 amperes. Esa es la corriente que deja circular. Entonces, yo puedo deducir a través de aplicar un voltaje conocido y medir la corriente con un amperímetro, cuál es la corriente que circula. Entonces yo puedo, no es que fabrico una resistencia de tantos ohms. No, yo simplemente con parámetros externos puedo deducir de cuánto es esta resistencia, de cuántos ohms es esta resistencia. No es que la voy a variar. Siempre, si pongo 15 voltios van a circular, si pongo 30 voltios van a circular 8 miliamperes, si pongo la mitad van a circular 2 miliamperes y así, la relación se va a mantener constante. Yo puedo averiguar a través de aplicar una diferencia de potencial y medir una corriente, puedo averiguar de cuánto es esta resistencia si en el cuerpo se le borró el valor. Entonces digo 15 voltios dividido 4 por 10 a la menos 3 amperes. 15 voltios dividido 4
Perdí la menos 3. 3.750 ohms. Bueno, entonces, esta definición funcional de resistencia también tiene el nombre de ley de Ohm. Así que esta ecuación de la ley de Ohm la vamos a usar de la misma manera que usábamos C igual a Q sobre V con los capacitores. Pero al igual que pasaba con los capacitores, el valor de la resistencia no tenía que ver con V y con I. Más bien, I tiene que ver con el valor de R y con V. Si pasamos la corriente que está dividiendo, la pasamos multiplicando y la resistencia que está multiplicando pasamos dividiendo, podemos volver a escribir que I igual a 1 sobre R por V. Y ahí tenemos más claro cómo es esto, cómo suceden las cosas. ¿Qué sucede primero? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Bueno, un fabricante, fabricó una resistencia de tantos ohms. Bien, una vez que la resistencia está fabricada, le aplico una diferencia de potencial y de acuerdo a eso circula una corriente de tanto. Entonces, acá tenemos algo que para una vez fabricado tomamos como una constante. Esta sería nuestra variable independiente. Elegimos nosotros el voltaje que le queremos aplicar y esta sería la variable dependiente del voltaje y de la resistencia. Si lo queremos ver así como una ecuación de una recta. Bueno, ahora queremos fabricar la resistencia. Es como fabricar el capacitor. Queremos un capacitor que acumule cierta carga, ¿se acuerdan? C igual a Q sobre V. Si pasamos voltaje para allá, tenemos Q igual a C por V. Si quiero fabricar un capacitor que ante una diferencia potencial determinada acumule tanta carga, bueno, necesito un capacitor de tantos microfarads. ¿Cómo lo fabrico? Con tanta área de placa, con tanta diferencia de distancia entre una placa y otra, sacando dieléctrico, etc. Siempre con cuestiones constructivas. Bueno, ¿cuál sería la cuestión constructiva en las resistencias? ¿Cómo fabrico una resistencia? Bueno, tengo que tomar un material. Siempre para graficar esto de la resistencia tomamos una formación cilíndrica de algo. Termina el 1, termina el 2. Esta va a ser nuestra resistencia. Un cilindro de algo, de algún material. Un cilindro de cobre, un cilindro de aluminio, un cilindro de plástico, un cilindro de carbón. La mayoría de la resistencia está hecha de carbón, porque si hago de plástico es un aislante, tiene una resistencia muy alta, entonces no va a circular nada de corriente. La válvula totalmente cerrada. Si hago una resistencia de cobre, el cobre tiene bajísima resistividad, entonces como la válvula siempre es abierta. Entonces, ¿qué materiales tienen resistividades intermedias? Bueno, una de las más comunes con las que se hace la mayoría de la resistencia es el carbón. Entonces, la resistencia va a depender de qué está hecha, de qué material está hecha. Y esa dependencia se llama resistividad. Es decir, esta resistividad es propia del material. Hay un cuadrito en la guía, en la última hoja de la guía, al fondo, hay la última tabla que tiene la última hoja, dice resistividades a 20 grados. Que si no mencionamos cambios de temperatura, esa es la resistividad que vamos a tener. Si la calculamos a otra temperatura, vamos a ver el coeficiente que está ahí al lado. Pero bueno, la resistencia va a depender sola y exclusivamente de las características constructivas. Una de esas características constructivas es de qué está hecha. Si está hecha de cobre, entonces, si está hecha de carbón, utilizaremos la resistividad del carbón. ¿Y después de qué depende? Mientras más largo sea el cilindro, más resistividad va a tener, más camino por recorrer las cargas. Si le estoy poniendo obstáculos, bueno, mientras más largo sea ese camino de obstáculos, más resistencia va a tener. Después, dividido el área o la sección, que es lo mismo, del cilindro, el área del cilindro,
Mientras más grande sea el área, bueno, más caminos alternativos, como si tenés rutas paralelas. Está largo el camino, pero tengo rutas paralelas, entonces hay menos amontonamiento de cargas. Entonces, mientras más área tenga, menos resistencia voy a tener. Entonces, acá tengo el mismo juego de ecuaciones que tenía para los capacitores. Tengo una ecuación que es esta o esta, vista de cualquier forma, digamos. La resistencia desde el punto de vista funcional y la resistencia vista desde el punto de vista constructivo. Acá voy a variar el largo. Si tuviera un simulador de resistencia, no sé si hay, ya lo voy a buscar. Mientras más largo voy a tener más resistencia, mientras más área, menos resistencia, le cambio el material por uno de más resistivo o menos resistivo, voy a ir construyendo mi resistencia de tantos ohms. Una vez que esté construida, aplico voltaje y obtendré corrientes. Esa es la secuencia. Bueno, siguiendo con el ejercicio 9.9, dice, ahí sí, las secciones o sea, el área del cilindro es 0,5 milímetros cuadrados. Bien, vamos a buscar. Esto en metros cuadrados es 5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Bueno, determinar la resistencia, ya lo hemos determinado, este era el valor, porque decía que al aplicarle los 15 voltios obteníamos una corriente de 4 por 10 a la menos 3 amperes, entonces la resistencia vale esto. La resistividad, como dice que se construye con una barra de carbón, vamos hasta la tabla de la última hoja y vemos carbón, resistividad 3,5 por 10 a la menos 5 ohm por metro. Esa es la unidad. Ese ejercicio 9.9, fíjense si coincide con la guía que están viendo, puede estar corrido uno o dos números. Dice, un resistor se construye con una barra de carbón cuya sección transversal uniforme es de 0,5 milímetros cuadrados. Fíjate si lo ubica Lucas. Cuando se aplica una diferencia de potencial de 15 voltios entre los extremos, hay una corriente de 4 miliamperes. Entonces hay que determinar la resistencia, que es lo que hemos hecho por la ley de Ohm. Como tenemos voltaje y corriente, determinamos la resistencia. Y ahora, como ya sabemos que esa resistencia vale 3.750 ohm y está hecha de carbón y tiene un área o una sección transversal de 5 por 7 metros cuadrados, dice, ¿de cuál largo tiene que ser esa barra de carbón para obtener una resistencia de ese valor? Bueno, entonces acá, de la ecuación constructiva, despejamos, esto lo pasamos dividiendo, y esto multiplicado, tendremos la longitud. Entonces acá 3.750 ohm, la resistividad 3,5 por 10 a la menos 5 ohm por metro, y el área 5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y eso a 53, está medio largo esto, no, me metió bien. De una resistencia, tiene una área mucho más chica que esta, bastante más chica, porque una resistencia no tiene más de 1 centímetro de largo, ¿no? Entonces, pero bueno, para el eje. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a la ley de Ohm, las cuestiones constructivas, la corriente que circula? Bueno, vamos a volver un poquito para atrás
el tema de la variación de temperatura y ya circuitos con resistencia, ya lo vamos a continuar, digamos, después del receso. Que seguramente con esto vamos a hacer algo parecido a lo del capacitor. Si consigo algún simulador de resistencia, todas estas cosas constructivas las podemos evaluar en un trabajo práctico después de la ocasión. Eso vamos a ver. Bien. Volvemos y completamos una cuestión que se llama densidad de corriente, que también es útil. Cuando queremos limitar la corriente, bueno, ya sabemos, usamos resistencia. De acuerdo al voltaje que necesitemos trabajar, necesitaremos una determinada resistencia para que circule la corriente que nosotros necesitamos. ¿Cuándo se usa, por ejemplo, esto? Y, por ejemplo, cuando quiero encender un LED, por ejemplo, generar un driver, el driver más simple de una lámpara LED o de un componente LED es el de una resistencia. Entonces, el LED, para que no se queme, es el símbolo del LED, para que no se queme, no le puede circular más de una determinada corriente. Entonces, pongo la fuente, la resistencia que corresponde, entonces voy a prender el LED con la fuente y no se va a quemar. Por ejemplo, si esto es 12 voltios y el LED trabaja con 1,5 voltios, bueno, habrá una forma de calcular, esto ya pasa para los circuitos, una forma de calcular esta resistencia para que yo pueda, con cualquier voltaje de fuente, encender uno o más LED. Bueno, bien, esto cuando necesito restringir el paso de la corriente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los cables? Cuando yo quiero transportar una corriente, pero no quiero restringirla, simplemente quiero transportarla, entonces tengo un caso distinto. Yo digo, necesito transportar una corriente de tantos amperes. Bueno, necesito un cable. Un cable, o en el caso de mucha corriente, se usa directamente una barra rígida de cobre. Es decir, que tenemos el caso de un cable, digamos, que el cable será de cobre, la parte interna del cable me refiero, no a la vaina, a la aislación. Será una sección de cobre, y si es mucha corriente se usa directamente una barra rígida de cobre de una sección determinada. El cable tiene una sección, la barra también tendrá una sección. En las subestaciones, en los tableros, se usan barras de cobre de diferentes secciones para transportar mucha corriente. Bueno, ¿qué pasa con los metales como el cobre, el hierro y el aluminio, que son el cobre, el aluminio y el hierro, que son los tres metales que se usan para conducir corriente, dependiendo de qué es más prioritario? Bueno, todos tienen algún nivel de resistencia bajo, ahí lo vemos en la tabla, si se fijan en la tabla, en el carbón que se usa para fabricar resistencia, tenemos resistividad de 3,5 por 10 a la menos 5. Si vamos para el lado del aluminio y el cobre, tenemos resistividades por 10 a la menos 8. Es decir, por eso se usan esos metales para transportar corriente, porque justamente tienen poca resistividad. Y después, si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, vidrio, 10 a la 12 de resistencia. Entonces ahí ya tenemos la válvula cerrada. Esto no pasa nada. Cuando necesitamos un aislante o un dieléctrico, usamos esos materiales que tienen resistividades súper altas. Bueno, pero más allá de que para transportar corriente necesitamos baja resistividad, la mala noticia, digamos, es que ningún metal, por más metal que sea, tenga resistividad cero, que es lo que necesitaríamos para transportar sin problema la corriente a través de los cables o de las barras. Entonces, lo mismo vamos a tener algún grado de resistencia. Entonces, ¿qué pasa cuando por un cable o por una barra circula corriente? Se eleva su temperatura.
un poquito imperceptible o mucho. Entonces, para cada uno de estos componentes habrá lo que se llama la densidad máxima de corriente. J, densidad máxima de corriente, quiere decir cantidad máxima de corriente por unidad de área. Supongamos centímetro cuadrado o metro cuadrado o milímetro cuadrado, lo que fuera. Vamos a plantear el ejercicio 9.2 distinto, es decir, lo vamos a plantear como debería ser más en la cuestión práctica, porque ahí está dando la sección y dice la densidad de corriente y pregunta cuánta corriente pasa por ahí. Lo vamos a hacer más práctico, es decir, vamos a decir que el resultado, la corriente, 0,15 por 10 a la 6 amperes, es el requerimiento del fabricante. Es decir, yo tengo una subestación, por ejemplo, estos valores de corriente, no hay otro lugar que no sea una subestación o una planta generadora de energía, algo de eso. Es decir, necesito transportar esta cantidad de corriente grande. Bueno, ¿con qué la vamos a transportar? ¿Con una barra de cobre, con una barra de hierro o de aluminio? No, con una barra de cobre. Bueno, ¿cuál es la máxima densidad de corriente? Es decir, ¿cuál es la máxima corriente por unidad de área que soporta el cobre sin calentarse demasiado? Es decir, que el calentamiento produzca, no sé, peligro, derretimiento, etc. Y bueno, con 2000 amperes por centímetro cuadrado andamos bien con el cobre. Bueno, 2000 amperes por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿qué barra de cobre tengo que comprar? La barra de cobre con qué sección tengo que comprarla para que cuando la traspase esta cantidad de amperes por acá, la densidad de corriente no supere este. Bueno, entonces ahí digo, vamos a poner acá más claro, corriente sobre área, esa es la definición de densidad de corriente. Fíjense que acá estamos hablando de corrientes altas, pero este puede ser el cálculo de un cable común, es decir, tengo que hacer la alimentación principal de la casa o de un departamento que tengo al fondo. Bueno, ¿qué es lo máximo que vas a conectar en ese departamento? Bueno, voy a conectar heladera, televisor, 2 aire acondicionados, bueno, uno suma las potencias, dividido por 220 voltios y dice tantos amperes. Bueno, yo sé que el cobre, voy a poner, el cable que vas a comprar, ¿de qué es? Y bueno, de cobre, en cable fino no hay otra opción. Vamos a comprar cable de cobre. Bueno, entonces digo, de acuerdo al requerimiento que yo tengo, yo sé que voy a conectar, voy a consumir tantos amperes como máximo, sé cuál es la densidad de corriente que puede soportar el cobre, entonces voy a calcular cuál es la sección mínima de cable que necesito poner, tirar hasta el fondo para que no se me queme la instalación, para que no se me queme el cable y no eleve su temperatura demasiado. Bueno, eso sería más o menos lo mismo que estamos haciendo. Bien, entonces digo, ¿cuál es el área que necesito? Corriente dividido densidad de corriente, 0,15 por 10 a la 6 amperes, dividido 2000 amperes por centímetro cuadrado. Entonces digo, punto 15 exponente 6 dividido 2000. Entonces digo, necesito una barra de 75 centímetros cuadrados como mínimo, para que cuando circule esta corriente tendremos como máximo una densidad de corriente de 2000 amperes por centímetro cuadrado, que es el parámetro del material cobre para barras desnudas. Eso también es importante. Para el cable que tiene una aislación que va dentro de un caño, un poco menos y demás. Pero para la barra desnuda, con esto andamos bien. Bien. Entonces ahí decimos, bueno, la barra puede ser de, como dice ahí, de 5 por 15. Entonces decimos 15 por 5,
75. Puede ser más ancha y menos alta, no importa. La cuestión es que la sección transversal tenga esa superficie de manera tal de que cuando circule esta corriente, la densidad de corriente no supere la que es recomendable para el cobre desnudo. ¿Está bien? Bueno, no me parecería adelantar más porque lo otro ya es parte del circuito, parte de las cosas que sí entrarían en el segundo parcial y bueno, tengo una pausa grande ahora, habría que de todas maneras volver a repetirlo. Conceptualmente, ¿alguna duda respecto a corriente eléctrica, resistencia, ley de Ohm, cuestiones constructivas de la resistencia, cálculo simple para saber qué cable tengo que usar, o qué sección de barra tengo que usar ante un cierto requerimiento? Estas son las cosas que deberían quedar claras en la clase. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer, o alguna otra pregunta que se les haya pasado de antes, de algún otro tema, del propio parcial. ¿No? Bueno. Bien, entonces, nos vemos entonces, bueno, nos vamos a terminar viendo dentro de un largo rato. De todas maneras, yo sé que siempre pasa lo mismo y en pocos días o hasta horas antes del parcial, después le surgen las preguntas de golpe y bueno, no tengo la misma capacidad de respuesta cuando se amontonan, digamos, las preguntas en el correo, pero mientras las puedo ir respondiendo, las voy a responder. Así que si van teniendo otras dudas, otras preguntas, si veo que alguna pregunta se repite, bueno, la puedo llegar a subir al aula y ponerles un mensaje a todos que, bueno, hay ciertos temas que están explicados ahí. Y si no, bueno, si es simple la respuesta, se les respondo por mail o si me dejan alguna pregunta ahí en el aula virtual. Dale, profe, muchas gracias. ¿Estamos? Bueno, listo. Entonces, mucha suerte con los exámenes. Deben haber varios, muchos ahora. Y nos estamos viendo después del receso. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, Gracias. profe, nos vemos. Que tenga buen Chao, día, suerte. profe. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos.